No sé si lo había dicho antes, pero muy bienvenidos a todos. Y creo que hay personas que vienen por primera vez, ¿sí? ¿Puede ser? Quien lo haya traído, pues que por lo menos nos lo indique. ¿Sí? Allí a Eli, bienvenida. Amiga de Sole, por aquí también tenemos a una chica muy guapa. Amiga de Raquel, ¿hoy que sí? ¿No? ¿Enemiga de Raquel? Vale. Pues seguimos con nuestro culto. Ahora nos vamos a embarcar en este viaje, como decíamos al principio, siguiendo los pasos de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Vale? Para tener un momentito de, hemos terminado un poquito la parte de la alabanza, la parte de la Santa Cena. Los chiquitines se han portado súper y han acompañado muy bien. Así que estáis libres de quedaros aquí, de subir, como queráis, ¿vale? Muy bien, sabéis que... a ver, empezamos. Tenemos la proyección, ahí que me organice, sí. He preparado, como siempre, un PowerPoint que me ayuda a recordar los pasos, los puntos que vamos a tratar y también a vosotros os ayuda de manera visual, ¿sí? Pues cuando lo tengamos, empezamos. Ahora, pues nos vamos al Génesis, al primer libro de la Biblia. Pero no vamos a empezar en el capítulo 1. He aquí que vamos a empezar en el capítulo 12. ¿Por qué? Como ya veréis luego en los anuncios, en septiembre vamos a tener un estudio bíblico y vamos a estudiar los 11 primeros capítulos de Génesis. Porque la verdad que son unos capítulos apasionantes que nos sirven también de contexto para lo que vamos a hablar hoy. Así que hoy nos toca Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9. Son 9 versículos que tienen un gran mensaje, un Dios que habla y un ser humano que oye. Y en este caso un ser humano que también responde. Así que el llamado de Dios y la respuesta de Abraham. ¿Sí? Ahora, un poco de contexto. Este señor aquí tan serio es la foto que puede conseguir, ¿vale? De Abraham. Para ponernos en contexto, vamos a un poquito de historia, un pantallazo de historia del momento histórico en el que está viviendo Abraham, la situación geográfica, en dónde pasaba todo esto, y por último, unas referencias biográficas para él. No será muy académico, tranquilos, ¿vale? Entonces, yo pensaba, claro, ven esto, esta cara tan seria, qué aburrimiento. Entonces, digo, pues voy a poner un vídeo que Sofía tiene preparado, que resume un poquito la historia de Abraham, y yo creo que os va a gustar. Mi primera Biblia presenta Dios escoge a Abraham. Muchos años después, había un hombre llamado Abraham y su esposa Sarai. Ellos eran muy felices, excepto por una cosa. Ellos querían tener un bebé, pero pasaban los años y no tenían ninguno. En una noche, Abraham oyó que Dios le hablaba. Abraham, haré que tu familia sea muy numerosa. Todas las personas del mundo serán bendecidas por tu causa. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su pueblo y que vaya a un lugar que él le mostrará. Abraham no sabía hacia dónde Dios lo llevaría, pero hizo lo que le pidió. Abraham le contó a Sarai todo lo que había pasado. Ella también tenía mucha confianza en Dios, así que les ordenó a los sirvientes que doblaran las tiendas y las cargaran sobre los camellos. ¿Pero a dónde vamos?, le preguntaban ellos. No sé, les respondió Sarai y luego sonrió. Si Abraham puede esperar a que Dios le dijera para dónde ir, yo también puedo esperar. Entonces
Dios guió a Abraham y a su esposa. Su sobrino Lot también lo acompañaba junto a su familia. Llevaban todas sus posesiones y sirvientes, hasta la tierra de Canaán. Aquí. Dios le dijo, esta es la tierra que les daré a sus hijos, pero no quiero que todavía estén en Canaán, todavía no. Así que se pusieron en marcha. Ellos viajaron a muchos lugares. El viaje comenzó en la ciudad de Ur, luego a Harán, llegaron a Canaán y partieron a Egipto. Uy, que hay un spoiler. ¿De dónde fueron? Bueno, hoy ya podemos dar la luz. Hoy hablamos de ese llamamiento de Abraham, ¿vale? Y que, como os decía, hemos pensado en todos, entonces también tenemos ahí atrás una mesa que cada semana pues se irá renovando con el tema que nos toque, ¿vale? Hoy es el llamamiento de Abraham. Abraham cree en Dios y le obedece porque confía en Él. Pues ese es el resumen de lo que los niños pueden hacer atrás si quieren. Tienen una revistita de estas. Hay pocos niños hoy, pero bueno, escolares, a partir de 5 a 12, pues pueden pasárselo súper, pues pintando, coloreando, jugando con las figuras y con el franelógrafo que le hemos preparado ahí atrás, ¿vale? Así que si algún niño quiere pasar o algún grande, yo iría. Vale, ahora sí. He perdido. Ah, no, aquí está, vamos. Momento histórico. El momento histórico, como os comentaba, lo encontramos en los primeros 11 capítulos de Génesis. Muy rápidamente, recordemos la creación de todo lo conocido, los grandes juicios, cuando fueron echados del Edén, el diluvio universal, la Torre de Babel, recordáis, ¿no? Todo eso ha acontecido en los primeros 11 capítulos de Génesis. El pueblo se multiplicó, los descendientes de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet, pues ocuparon diferentes lugares en la geografía del Medio Oriente de esa época. Y uno de ellos, Sem, pues todos tuvieron muchos hijos, pero de Sem nació el que sería pues Abraham, ¿vale? El padre de Abraham es Taré. Y Taré, pues el padre de Abraham yo creo que también era una persona cercana a Jehová. Más adelante leemos que Dios les llamó desde Ur, ya no están en Ur, ahora están en Harán. Bueno, un momento histórico un poco complicado, un momento de inflexión, porque la tierra ha vuelto a ser juzgada, después de la Torre de Babel se han separado en todos los idiomas, hay desunión. Pero el capítulo 12 comienza hablando de un Dios que quiere comunicarse con una persona en especial. Ese sería un poquito de momento histórico. En cuanto a situación geográfica, no, de verdad, aquí, ¿vale? Más o menos nos ubicamos en el mapa, ¿no? Sí, apuntamos bien, aquí está Ur. Aquí está Ur, que luego, ahora, esto es Irak. Irak, Irán, Turquía, Siria, Jordania, Israel, aquí tenemos Palestina. O sea, fijaros que estamos hablando de una situación geográfica muy comprometida actualmente, en el momento actual, ¿verdad? He ampliado el mapa. No, pues esa era la ampliación, era esta. ¿Vale? Para contarles pues que Abraham ya no estaba viviendo aquí, de aquí ya había partido con su padre y seguramente siguiendo la ribera del Éufrates, porque en aquellas épocas pues tenían que ir cercano a zonas de agua, coincidía con zonas verdes, y estaban viviendo en Harán. Pues viviendo en Harán pasa esto que vamos a leer en Génesis 12. Y por último, 4 referencias biográficas de quién era Abraham. Pues mirad, Abraham es uno de los personajes históricos o una figura referente de las 3 más grandes, o sea, de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. Él es la figura referente del judaísmo, padre Abraham,
también del Islam, como padre de Ismael, y un referente como padre de la fe, pues del cristianismo. Así que estamos hablando de alguien pues que tuvo un peso en la historia. Si queremos saber también un poquito más de él, podemos consultar las referencias que encontramos en la Biblia. Se le nombra muchísimas veces, pero fijaros que para nombrarlo hay que conocerlo. Entonces esto me hacía también reflexionar, ¿no? ¿Cuánto conocemos de la Escritura? ¿Cuánto sabemos de nuestros antepasados? De las personas que lucharon por la fe, que siguieron a Cristo, que siguieron a Jehová, aún en las etapas más oscuras de la historia. Abraham, decimos, es una figura central de la Biblia y se le menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento infinidad de veces. He seleccionado algunas nada más, ¿no? Estudiaremos estos domingos pues, el pacto de Dios con Abraham. Abraham fue llamado padre de naciones. Hablar de Abraham es hablar de la humanidad, es hablar de todas las familias que iban a ser bendecidas por él. Y en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, en varios libros del Antiguo Testamento leemos cómo Dios mismo dice que se acuerda de su pacto con Abraham. Levítico, Jehová dice, me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. O sea que Abraham no solo era un personaje potente a nivel historia, sino que Dios tuvo muy en cuenta esa amistad, como más adelante le llama, ¿no? Mi amigo, Abraham. Fue llamado amigo de Dios. Otra pincelada más acerca de referencias biográficas de Abraham es que muchos profetas del Antiguo Testamento, en los evangelios, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, también se le nombra. Josué relata cómo Dios llamó a Abraham. Nehemías también orando dice, tú eres el Señor, tú que elegiste a Abraham. Los salmos hacen referencia a Abraham. Y pues si seguiríamos, ¿no? Y una cosa súper bonita, ¿no? Cuando hablamos de la genealogía de Jesús, también dice, la genealogía de Jesucristo acaba diciendo hijo de David, hijo de Abraham. O sea, también Abraham es referenciado en la genealogía de Jesús. Bueno, muchas páginas, solo para darme yo un poquito de, para mi enriquecimiento, pero la verdad que es impresionante. Detalles de la biografía de Abraham. Para los que por primera vez escuchan estas cosas, pues bueno, hemos cogido un personaje importante en la Biblia, pero importante no por sí mismo, sino por cómo confió en Dios, porque era una persona como tú y como yo. Así que, pues, con este poco de contexto, vamos a leer el texto que nos toca hoy, en Génesis 12, 1 al 9. Bueno, lo vamos a leer de ahí directamente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí otro altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, esto es una narrativa
del comienzo de un viaje. Perdóname que tengo calor, ¿vale? De la narrativa de un viaje que nos cuenta cómo Abraham escucha un llamado y qué va a hacer él al respecto. Entonces he pensado, mira, para hacerlo más didáctico, pues lo vamos a separar en dos partes. El llamado de Dios, que lo encontramos en los versículos 1 al 3, y la respuesta de Abraham, que lo encontramos de los versículos 4 al 9. ¿Vale? Pues, características de este llamado de Dios a Abraham. ¿Qué podemos aprender? ¿Acaso esta historia que pasó hace 4000 años tiene algo que ver conmigo? ¿De verdad? Y si no, ¿qué aburrimiento? Puedo consultar otras cosas más actuales, ¿no? Pero ya veréis qué desafiante, porque el llamado de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. La primera característica que encontramos acerca del llamado de Dios es que Dios siempre toma la iniciativa. Es Él el que se acerca a nosotros. Nosotros le amamos, o algunos le amamos, o intentamos amarle, pero porque Él nos amó primero. Y en este caso el llamado, en este caso y en todos los casos el llamado es personal. Encontramos aquí el nombre de Abraham. Jehová le dijo, Abraham, levántate, sal de aquí. Un llamado personal. Abraham es llamado por su nombre. Y en la cultura de esos siglos el nombre tenía mucha importancia. Veremos más adelante cómo su nombre se le cambia de Abraham, sin H y sin la doble A Abraham, porque tenía un nuevo significado, iba a ser llamado Padre de Naciones. El llamado de Dios siempre es personal. A través de estos versículos vemos cómo Dios conoce la situación de Abraham, conoce su familia, conoce que en ese momento no tenía descendencia, pero sí la tendría. Es un llamado que a través de los siglos nos vuelve a resonar en el Nuevo Testamento. En Juan 1.1 dice que Hebreos 1.1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla en Hijo, ahora nos habla por medio de su Hijo. El llamado sigue vigente. Cuando leemos esta historia, pensamos que qué difícil para Abraham dejar su tierra atrás, dejar sus posesiones. He leído mucho al respecto y Abraham no era un nómade al uso, o sea, probablemente en Ur, era una de las ciudades más ricas de la Mesopotamia, estaría instalado, tenía una hacienda grande, o sea, costó salir del lugar de donde estaba. Y si pensamos que este llamado pues es también para nosotros y se nos dice, levántate, sígueme, ¿qué cosas tendremos que dejar? ¿Cuál será aquello que tendremos que abandonar? ¿Cuál es esa ruptura que hay en nuestro pasado que tenemos que dejar para poder seguir adelante? El llamado de Dios también forma parte de un plan eterno. ¿No fue algo aleatorio o una ocurrencia de Dios en ese momento para Abraham? Dios ya tenía preparado, pues, un plan que llegaría hasta hoy, hasta nosotros, porque le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las generaciones que vendrán. El llamado de Dios forma parte de algo mucho más grande. La Escritura dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que siempre su voluntad para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Es lo mejor que podríamos escuchar. Si nos preguntaran cuál sería nuestro sueño, cuál sería nuestra mayor ilusión en la vida, o los que tenemos familia, cuál sería el sueño para nuestros hijos, como hemos escuchado unos domingos atrás, pues yo creo que la mayoría diríamos que nuestros hijos pues sobrevivan, vivan, sean felices,
o por lo menos tengan una vida en paz, que puedan desarrollarse como personas. Pues Dios, estas dudas o estas necesidades del corazón de Abraham las respondió en este llamado. Le dijo que le daría una descendencia más numerosa que las estrellas. Le prometió que tendría una trascendencia, que sus hijos, que sus nietos cubrirían la tierra prometida. Qué impresionante es pensar que esas palabras que resonaron pues ahí en medio de los valles, entre el Éufrates y el Tigris, en esas zonas que ahora son zonas de terror, bajo bombardeos, bajo guerra, pues Jehová se aparece a un hombre que no sabemos cuánto sabía de Dios en ese momento, porque vivía en una zona politeísta, en una zona que adoraban diferentes dioses, sobre todo la naturaleza. En la zona donde vivía Abraham adoraban la luna. No sabemos cuánto sabía Abraham de Dios, pero cuánto sí sabía Dios de él. Ese llamado le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Ese llamado pues tenía incluida unas promesas. El yo te mostraré significaba que Dios iba a acompañarle, que Dios iba a estar con él. A la promesa de te bendeciré, ya habéis visto que 5 veces habla de bendición, te bendeciré, serás bendición, prosperarás. Pues también se subraya ese propósito eterno y esa promesa de Dios de estar siempre a su lado. Tú ven, que la tierra yo te la mostraré. Abraham sabía que Dios iría adelante. Así que el llamado de Dios para Abraham y para nuestra vida sigue siendo personal. Dios toma la iniciativa de comunicarse con un ser humano perdido, caído, como tú y como yo. El Dios al que hemos cantado, el mismo Dios de hoy, ayer y por los siglos, es el Dios que trazó ese plan porque quería que esa bendición llegara hasta el día de hoy. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y de la familia de Abraham nacería Isaac. Recordás la historia, ¿no? Isaac, Ismael. De Isaac nacerían Jacob y Esaú. Pues de Jacob nacerían las 12 tribus de Israel. Pues de ahí tendría también el Salvador. O sea que era toda una familia que iba a prevalecer a lo largo de los siglos, y de esa familia vendría el Salvador. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Un llamado de Dios para Abraham, pero un llamado también para cada uno de nosotros. Pero fíjate que cuando alguien nos promete algo, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos dice yo haré, ¿no os cuesta a veces creerle a según quién persona? Lo importante a veces no son las promesas o lo que se dice, sino quién lo dice. No sabemos, como decía antes, cuánto sabía Abraham de Jehová, pero lo que sabía le fue suficiente para responder. Porque la respuesta de Abraham la encontramos en el versículo 4, dice, y se fue Abraham. No encontramos ningún cuestionamiento, ninguna excusa, ninguna pregunta, como sí han hecho otros personajes a lo largo de la historia y a lo largo de la historia bíblica, lo cual es también muy legítimo. Pero Abraham obedece en el mismo momento. Yo creo que esta obediencia se debe a que sabe quién le está hablando, a que conoce quién es el que le dice a Abraham, levántate y vete. Porque si no, ¿cómo dejaría todo su pasado? ¿Cómo dejaría todas sus riquezas en aquella época? Pues lo que se tenía era lo que se tenía en el campo, los animales, la hacienda. Incluso en aquella época también tenían personas. Yo creo que en algún sistema de servidumbre o de esclavitud. Pero mirar, versículo 4 comienza diciendo, y se fue Abraham. 12:1, Jehová le dice, vete, versículo 4, y Abraham se va. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta de Abraham?
Primero obedece, creemos, porque confía en el que le habla. ¿Cómo vas a irte con toda tu familia, con todas tus cosas, sin saber a dónde iba? Como dice la Escritura, ¿qué garantías había detrás? Que Jehová iba a estar con él, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. La primera característica de la respuesta de Abraham es que obedece de manera inmediata, porque confía en el que le habla, porque sabe cosas de ese Dios creador. En la antigüedad, la transmisión, la instrucción se hacía de manera oral. Así que seguramente desde la más temprana edad, como nuestros chiquitines hoy aquí, habían escuchado las maravillas del Dios creador. Habían escuchado como a lo largo de los primeros albores de la historia, habían habido personas que sí habían amado a Dios, como Abel, como Noé. Estamos empezando la historia de la Biblia y la historia de la humanidad. ¿Cuánto sabía Abraham de Dios? ¿Y cuánto sé yo? O sea, ¿cuánto necesito, hasta dónde necesito saber para confiar en Dios? ¿Qué más garantías necesito en mi vida para creer que sus planes para mí son los mejores? Para creer que estar a su lado y caminar con Él es lo mejor que me puede pasar. Si el conocimiento de Abraham fue suficiente para dar tremendo paso de fe, Abraham no se quedó ahí. Abraham siguió creciendo, siguió aprendiendo. Abraham no fue llamado el padre de la fe porque sí. En Hebreos 11, creo que tendré que cambiar, esta es mi Biblia viajera, porque ya parece un papiro. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, estamos ahora en el Nuevo Testamento, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, por la fe. Hebreos nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, estar convencido de algo, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es nuestra certeza y nuestra convicción? Antes hemos cantado, creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. ¿Cuáles son los fundamentos de mi vida? ¿Cuáles son aquellas doctrinas inamovibles en las que yo puedo ponerme de pie, como en una roca eterna, y vendrán vientos, pero yo podré estar firme? Y si Dios me pide seguir adelante, Dios me pide salir de donde estoy, podré hacerlo porque le conozco, porque estoy creciendo en la fe. Abraham entonces obedeció, no porque él era un gran discípulo y un gran obediente, sino porque confiaba en Dios. Además, conocer a Dios nos lleva o nos impulsa o nos constriñe, como dice la propia Escritura, a creer en ese amor, a recibir ese amor. La segunda característica de la respuesta de Abraham es que se lo creyó. O sea, se creyó las promesas que Dios le hizo, recibió esas promesas para su propia vida. Como vemos más adelante, él, claro, le pasan los años y dice, pero tú me prometiste. O sea, él creyó a Jehová. La respuesta de Abraham tiene que ver con conocer a Dios, con creer su palabra, con creer que lo que dice es verdad. Y un poco repetimos la idea, ¿creemos realmente lo que dice la Escritura para nuestra vida? ¿O somos pues teóricos, ¿no? Que sabemos mucho, o sabemos lo poco o lo mucho que sabemos, pero no lo ponemos en práctica, no está encarnado en nuestra vida? Si el Señor nos promete estar a nuestro lado para siempre, si el Señor nos promete que cada mañana son nuevas sus misericordias, que su fidelidad
es grande, que su misericordia es para todos los siglos. Bueno, hay infinidad de promesas, de palabras que nos han sostenido a lo largo de la vida. Y cada uno de nosotros seguro que tiene sus promesas favoritas y sus pasajes favoritos, pero hay uno que salió de la boca de Cristo mismo. El que en mí cree tiene la vida, dijo Jesús, y eso lo hemos recordado ahora. ¿Te lo crees? Hay gente que sí que hemos creído eso para nuestra vida. Los que lo escuchan por primera vez o los que lo han escuchado muchas veces, pero dicen, eso no va conmigo. No estoy muy convencido, no lo entiendo. Abraham no necesitó mucho más, luego siguió aprendiendo, pero en ese momento tuvo la convicción de que necesitaba a ese Dios creador, a ese Dios salvador. Y la tercera característica que yo encuentro de la respuesta de Abraham, también la encontramos en estos versículos que hemos leído. He puesto que vive en dependencia de Dios. ¿Y esto cómo lo podemos deducir? En estos 9 versículos, él ya ha tenido 2 grandes momentos donde ha erigido, donde ha levantado un altar a Jehová. El hecho de levantar un altar, pues tenían que parar, ordenar a todo el pueblo y todos los animales, parar un momento, parar, dejar las tiendas, vamos a recoger piedras, las vamos a amontonar, vamos a buscar un animal. Un tiempo de intencional, de reflexión, de un tiempo que Abraham necesitaba reconectar con Dios. Iba en camino, pero necesitaba parar un momento. Y dice la Escritura que para en Siquem, creo, y más adelante entre 2 pueblos, ¿verdad? O sea que en este poco pasaje, en 2 momentos Abraham necesita parar. Necesito parar, necesito levantar un altar. En aquellos momentos era muy figurativo, ¿no? Era algo que físico, había que amontonar las piedras, encender el fuego, etcétera, etcétera. Pero hoy en nuestra vida erigimos altares, o sea, volvemos a reencontrarnos con el Señor. Necesitamos hacer altos en el camino y decir, bueno, hasta aquí, como dice un pasaje, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y lo seguirá haciendo, pero necesito parar, necesito renovarme. Decía en uno de los altares, el segundo altar que hace, dice que allí invocó el nombre de Jehová. Invocar es pedir ayuda, es rogar que se manifieste Dios en su vida. Altares en la vida. Abraham, a lo largo de su peregrinaje y a lo largo de tantas cosas que le pasaron, porque como vimos en el spoiler de ahí, al final no se pudo quedar en la tierra prometida, hubo hambre en la tierra, tuvo que ir a Egipto, bueno, las 1001 aventuras, ¿no? Pero vemos en la vida de Abraham un compromiso perpetuo, o sea, un compromiso continuo con Dios. Cada tanto tenía que parar y hacer una revisión. Y de esto también podemos aprender, ¿no? De cómo respondió Abraham a Jehová, de cómo se creyó las promesas que tenía. Pero para creernos algo lo hemos de conocer. ¿Cuál es tu promesa favorita? ¿Podrías decirla de memoria? ¿Podrías escribirla? Pues ya tenim feina. Porque esto es riqueza para tu vida. Esto te ayudará en el día malo, en el momento de la prueba, cuando no puedas dormir, cuando no entiendes qué te pasa, cuando sientes que tu vida no tiene sentido. Pero también te ayudará cuando estés contento, cuando estés bien. Pondrá palabras de agradecimiento en tu boca. Alabar al Señor, pues te liberará también. Así que
Esta tercera característica, la vida en dependencia, es una vida de adoración. Es una vida que adora, que está en relación constante de su Hacedor y de su Salvador. Así que volvemos atrás del llamado de Dios, recordamos, es un llamado personal. Dios toma la iniciativa para hablar con cada uno de nosotros de manera particular. Y no es una ocurrencia, forma parte de un plan eterno y glorioso que terminará un día, pues cuando Él vuelva, como hemos leído esta mañana, hasta que Él venga a buscarnos o hasta que nos lleve con Él a la gloria. Y tiene promesas para tu vida hoy y para el futuro. Y en cuanto a la respuesta, pues esto está en ti. Vamos a resumir lo que hemos aprendido o qué aprendemos o, bueno, lo que desearía que recordar yo también. El llamado de Dios sigue vigente y lo hemos comprobado a través de la historia de Abraham, porque Abraham mismo habla de ello, porque se habla de ello en Hebreos, porque la Escritura dice que todo esto pasó para que llegara un día el Salvador. Llegó un momento en que el Salvador tuvo que venir a la tierra. Y también aprendemos que es posible vivir en medio de un momento duro con propósito y con esperanza. Si a ese señor de aquella época, que si hubiera nacido hoy, pues sería iraquí de nacionalidad, porque nació en una zona que ahora es Irak, lo hemos dicho, ¿no? Pues a ese señor se le dieron unas promesas en su día. Unas promesas que también llegan hasta ti. Aprendemos de este llamado también que obedecer no es solo decirlo. Obedecer al llamado es seguirle, es levantarnos de donde estamos, es como calificábamos hace unos años, ¿no? en la educación formal, es progresar adecuadamente. Es revisar pues nuestros pasos, nuestro peregrinaje, nuestro propio caminar, ¿por dónde vas? Los argentinos a veces decimos, ¿cómo andas? O sea, ¿cómo? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo andas? Nada. Y algunos aquí te responden pues con los pies, pero quiere decir cómo te va la vida, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo andás? Madre mía, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Ahí está, ya me volvió el argentinismo. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿De dónde tenemos que salir? Tal vez no es salir de un lugar físico, pero sabemos que hay cosas que tenemos que dejar, que abandonar. Y mira, somos también responsables porque la respuesta que demos a Dios, la respuesta que demos, pues no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los de nuestro alrededor, afecta a quienes nos conocen, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros nietos. Aquí hay pocas personas que tienen la dicha de haber podido tener en sus brazos a sus tataranietos. Papá, mi padre, es uno. Qué gozo verle pues cuando puede tener en sus brazos a sus tataranietos. Pues Abraham, no sé si lo vio, pero su tataranieto de Abraham fue José. ¿Recordás la historia de José? Otro gran personaje de la Escritura. No sé, esta mañana estamos hablando de llamados, estamos hablando de cuando te llaman, de cuando te llega una llamada. No sé, ¿qué haces tú cuando recibes un llamado? ¿Qué hacemos? Pues estamos acostumbrados a tener siempre el móvil encima, ¿no? Miramos el WhatsApp, el Telegram, no sé cuántas cosas. ¡Uy! ¿Qué haces tú cuando recibes un llamado? Bloqueado. No, lo he apagado. Pero ¿qué hacemos cuando recibimos un llamado?
¿Lo ignoras? ¿Lo bloqueas? ¿Le das largas? A veces si te llama alguien dices, sí, mira, llámame mañana. Que o contestas. Mirad, Jehová llamó a Abraham por su nombre. Y en esta mañana Dios también te llama por tu nombre. Nos llama por tu nombre, sí, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, porque nadie es menos que nadie. Nadie es más que nadie para el Señor, porque Jehová, nuestro Dios, no mira como mira el hombre, como miramos nosotros, porque Él mira el corazón. Y en esta mañana pues quiero que te lleves este pensamiento. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Abraham fue nuestro ejemplo de un hombre que confió en Dios, de un hombre que creyó a Dios. ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto confías en Dios? ¿Obedece su voluntad? Para obedecerle hemos de conocer qué quiere para nuestra vida. ¿Qué quiere? Que le sirvamos en cada área de nuestra vida, que nuestra vida pues sea esperar su venida mientras realizamos todo lo que tenemos que realizar, ¿no? Confiar en su providencia, confiar en que no va a pasar nada que Él no permita, confiar en que no va a venir ninguna prueba más dura que lo que podamos soportar. Y yo digo, uy, qué atrevimiento a veces decir estas cosas, ¿no? Porque las pruebas pueden ser muy duras, pueden ser muy grandes, pero Jesús mismo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y un espíritu, que vivamos con un espíritu de gratitud, de compromiso. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillamente, queriendo aprender más de Él. Cuando amamos a alguien, nos interesamos, ¿vale? Cuando amamos a alguien o admiramos a alguien, estamos un poco pendientes o nos interesa. ¿Cuánto amamos a nuestro Señor? El llamado de Dios está claro, pero ¿cuál será mi respuesta? Hay un versículo que dice, si oyes hoy la voz del Señor, si alguno de vosotros esta mañana dice, uy, yo quiero saber más, ¿qué he dicho? No he entendido ni la mitad, pero me suena que hay algo importante. Aquí hay un mensaje eterno, hay un mensaje de salvación. ¿Qué ha dicho de Cristo? ¿Qué ha dicho que ha muerto por mí? ¿Qué ha dicho que puedo tener vida eterna? Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si tienes alguna duda, te lo digo de verdad, de toda sinceridad, pregunta, porque nos va la vida en ello. Así que si alguien de verdad quiere seguir conociendo a Jesús, quiere seguir aprendiendo de Él, no te vayas por la puerta tal como viniste, porque hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Así que el llamado de Dios y la respuesta de Abraham, así comienza nuestra serie de verano. Vale, gracias. Que el Señor nos bendiga. Y ahora, ¿qué dices de aplaudir? No, mirad, hoy me toca hacerlo todo, pero lo hago con mucho amor y con mucho, con mucha, ¿cómo os diría? Admirada de cómo es el Señor. Porque incluso los anuncios que tenemos que dar tienen que ver con lo mismo. Así que, mirad, los anuncios, el primer anuncio que os quiero dar es que Eusebi, uno de nuestros mayores, ya está en casa. Gracias, Señor, porque estuvo bastante malito y ya ha vuelto a la residencia. ¿Qué más contaros? Que este jueves seguimos con las reuniones de oración. ¿Y sabéis cuál es el tema de este jueves? Vamos a orar por la iglesia perseguida. Estos son hermanos alrededor del mundo que han conocido a Cristo, pero no lo pueden manifestar porque hay persecución o está prohibido. Pues vamos a tener un tiempo para orar por ellos. Y nosotros tenemos la libertad de seguir a nuestro Señor, pues ojalá nos animemos y lo hagamos todos juntos. Otro de los anuncios que
que quería dar es una foto que va a poner Sofía. Vale, irlo leyendo. Mirar, ahora en septiembre, bueno, ahora, después de, diréis, no, no te apures. Después de agosto viene septiembre y empieza el cole. Y a los que nos gusta estudiar siempre estamos viendo, a ver, ¿qué me apunto? ¿Qué hago? Pues ya tenemos la respuesta. Comienzan los estudios bíblicos los jueves de 8 a 9 por Zoom, ¿vale? Entonces, mirar lo que vamos a estudiar. Pues todo el contexto de lo que estamos hablando de Abraham. Vamos a estudiar los capítulos 1 al 11. Nuestro profe será Juan Parras, un hermano de Madrid. Él se conectará desde allí. Y vaya nombre, qué título le ha puesto al estudio, ¿no? El prólogo primigenio. ¡Wow! Esto va a estar muy interesante. Así que, ¿tenéis que apuntaros con Benjamín o no cal apuntarse? ¿No? Pues vale. Ojalá. No, porque tenemos que recibir el link. Bueno, pues nos vamos a conectar por Zoom y vamos pues a aprender juntos todas estas cosas que hemos mencionado, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Por qué Abraham? ¿Qué pasó hasta la historia de la familia de Abraham? Ahora sí quito ya esto porque ya la performance, tengo que quitar el volumen. Ya acabó. Vale. Entonces, tenemos ese primer anuncio. Es un estudio organizado por nuestra iglesia y la iglesia de Viladecans también, ¿vale? Entonces, el siguiente anuncio, fijaros que también tiene que ver con aprendizaje, con aprender de este Dios que amamos, ¿no? Es el vídeo que se llama PPS. Es un vídeo sin sonido, porque, digo, por mientras esté el vídeo voy a explicarlo. Entonces, el PPS, ¿qué es? Un curso, es formación básica en Biblia, teología y ministerio. ¿Ministerio qué es? Pues servir, hacer algo, ¿no? Para nuestro Señor, nuestro Salvador, pues también hacer algo. Aquí vamos a parar un segundo el vídeo. Mirad, son 2 años, ¿vale? Que vamos a comenzar en septiembre. Bueno, empezaremos en octubre, de hecho, porque en septiembre hay mucha cosa, inicio de todo. Empezaremos en octubre. Son 2 años de estudio, son 4 módulos. Y ¿sabéis que esta mañana hablábamos con Benjamín? 110 personas, me has dicho, ¿no? 100. Más de 100 personas ya de nuestra iglesia a lo largo de los años. Este es un curso que empezó en el 2005 y ya más de 100 personas lo han hecho. ¡Qué maravilla! El porcentaje de los que acabaron no es el mismo, pero bueno. Pero es un número muy alto, muy, muy bueno. ¡Qué iglesia estudiosa! Vale. Entonces, rápidamente, hay gente que me ha dicho, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es? Yo, si no me explicas, son 2 años, 2 módulos el primer año y 2 módulos el segundo. El módulo Visión Global de la Biblia es genial, es hermoso. Es un viaje del Génesis al Apocalipsis. Es aprender que hay un hilo conductor señalando, todo el Antiguo Testamento señala a un Redentor, a un Mesías que vendría. Y todo el Antiguo Testamento señala que ya ha venido. La verdad que es muy enriquecedor estudiar este módulo. Y también aprenderemos pues, las grandes divisiones de la Biblia, cómo está dividida, los tipos de literatura que hay en la Biblia. O sea, de verdad que muy, muy, muy aconsejable. Pues eso, aprenderemos los estilos literarios de la Biblia y la gran historia que cuenta la palabra de Dios, que es solo una historia. Un Dios que ha venido a la tierra a buscar al ser humano perdido. El segundo bloque que hacemos el primer año es principios de liderazgo. Pues aquí, pues mirar temas que hay en principios de liderazgo. Aquí. Cómo vivir una vida de cristiana, cómo mantener equilibrio, cómo trabajar en equipo. Esto lo voy a tener que repasar. Cómo trabajar en equipo, cómo tratar con los hermanos, con las familias. Bueno, a ver, no se puede hacer tanto, imaginaros, son solo 10 sesiones, pero os da un punto de partida para seguir adelante, ¿vale? El segundo año tenemos también 2 bloques. El primero, doctrinas básicas, tenemos que hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que saber en quién creemos.
Tenemos que saber a quién creemos. En el bloque de doctrinas básicas tenemos la doctrina de Dios, de Jesucristo. O sea, ¿eso qué quiere decir doctrina? ¿Qué sabemos acerca de Dios? ¿Qué sabemos acerca de Jesucristo? ¿Qué sabemos acerca del Espíritu Santo, de la Iglesia, de la humanidad, del pecado, del futuro? Y liderazgo en la práctica es repasar lo que hemos hecho en primer año en principios de liderazgo, y pues ya hay optativas, ¿vale? Donde tú puedes elegir pues diferentes áreas de la Iglesia, como son, por ejemplo, niños y jóvenes, cómo dirigir una reunión, cómo hacer un taller de evangelización. Bueno, la verdad que ya le podemos dar Sofía. Si estáis interesados, también podéis hablar conmigo o con Benjamín. Sí. Bueno, yo creo que ya... Bueno, y hemos elegido este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vale, y por último tenemos un anuncio más, que es que voy a invitar aquí a la Ruth Jiménez. Jordi, ¿podrías venir? Vale. Bueno, sabéis que tenemos aquí una persona pues, que también la conocemos de chiquitina, y ella pues también ama las misiones y quiere embarcarse este año en un viaje misionero a Albania. Y me ha dicho, no quiero hablar. Y digo, bueno, pues no hables. Siempre tenemos un regalito simbólico desde Misiones Libertad que te ayuda un poco en los gastos del viaje. Y bueno. No, yo tampoco quiero hablar. Bueno. Bueno, mucha suerte. Vamos a pedir por tu viaje. Señor, te damos gracias por la llama que pusiste en su momento en Ruth, Señor. Te damos gracias por este llamado que ha tenido, por este viaje a Albania. Esperemos que sea más tranquilito que el de Abraham, pero que puedas llevar también tu granito de arena, que te lleves todo el amor de esta iglesia, que te lleves todos nuestros ánimos y que puedas sentir la presencia de esta iglesia contigo, Señor. Te damos gracias por Ruth, te damos gracias por su viaje y la dejamos en tus manos, Señor. En nombre de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, Ruth, guapísima. Sabéis que se va en agosto, pero ¿cómo? Hay días que no va a poder estar o lo que sea, pues queríamos que lo supieras, iglesia, que ya va a estar en Albania. ¿De qué días? Del 16 al 27. La he hecho hablar. Del 16 al 27 de agosto. Bueno, pues nada, estaremos orando por ti. Bueno, y ahora sí ya llegamos al final del culto. Vamos a ponernos de pie para terminar cantando una certeza: que el Dios de los ejércitos estará siempre con nosotros. Así que ¿qué? Ah, Norman quiere compartir algo. Sí, ¿quieres micro? Pues mira, Luis, ¿se lo puedes alcanzar? ¿Estás ágil? Nada, simplemente quería agradecer en nombre de mi familia las oraciones de toda la congregación, y muchas gracias por haber orado por la hermana Ruth, que también ha sido el mismo tema, que ha sido el encuentro de la vivienda. Os informo de que desde este lunes, que se me había acabado el contrato del piso, justamente hemos empezado en otra vivienda, y gracias al Señor pues nos ha bendecido, y sé que habéis estado también vosotros detrás echando un empujón a que todo funcionara bien a través del Señor. Muchas gracias a todos y que el Señor os bendiga. Gracias, Norman. Bueno, terminamos con esta canción, que es una afirmación que nos dure pues toda la vida, ¿no? Pero sobre todo después de lo que hemos oído esta mañana. No estamos solos, sabemos quién va adelante, sabemos quién
ha hecho los planes mejores para nuestra vida. Norma, nos alegramos de que ya tengas una casa, qué importante. También la familia de Isabel. Pues cada cosita de nuestra vida, cada detalle no pasa para el Señor. Esta semana, pues nada, un detallito para un niño pequeñito. Y le dije, mira, la Escritura dice que Dios cuida de los pajaritos también. ¿Cómo no va a cuidar de ti? Así que sabemos quién va adelante. Que el Señor nos bendiga y cuando acabe la canción ya estamos despedidos.